de la ENDOCA. Vamos a hacer el curso de certificación del día de hoy. En el curso vamos a hablar todo lo relacionado con la queratoprótesis, pasa al anterior, y también con todo detalle, con todos los problemas que se nos han podido presentar y cómo solucionarlos, y las ventajas, por supuesto, inconvenientes del procedimiento. La queratoplastia, hemos denominado la técnica en general queratoplastia protegida por pseudocámara con el implante de ENDOCA. En inglés sería Pseudochamber Protected Keratoplasty, PPK, con la ENDOCA, con el implante de ENDOCA. Las ideas precursoras del proyecto ENDOCA son tres. La primera es que los trasplantes lamelares se consideran hoy día, como todos sabemos, de primera elección. Cuando no están indicados, como es lógico, se opta por el trasplante penetrante. Y el trasplante penetrante en estos casos de segunda elección puede o suele tener un pronóstico incierto o malo, como todos sabemos. Cuando no podemos hacer una técnica lamelar, el paciente, el caso suele ser muy desfavorable para el penetrante, para el trasplante penetrante. Entonces la idea es, se puede desarrollar una nueva técnica quirúrgica lamelar que evite la realización de un trasplante penetrante. Esa es la pregunta, digamos, inicial. Si valoramos los antecedentes, hay 3 artículos hace ya los años 90 de Lazar y Lowenstein. En estos autores, en casos de trasplante en queratopatía bullosa secundaria a una cirugía intraocular complicada, como veis, realizan una disección laminar anterior e injertan una córnea de espesor total, pretendiendo solo con ello la recuperación morfológica de la córnea, evitar los problemas y los dolores que podía tener el paciente por la queratopatía bullosa. Lo que pasaba habitualmente es que el lecho receptor se adhería al endotelio donante y el injerto fracasaba. Por ese motivo el procedimiento finalmente se acabó abandonando, ¿no? Pero, y aquí quiero insistir, si se formaba una pseudocámara, el injerto era viable, como veis en la foto de la derecha. El segundo antecedente, que todos también sabemos, es que en casos de DAL que se produce una microperforación y que por algún motivo se decide realizar el injerto de espesor total, hecho que se considera, como decíamos, como una complicación, si se forma una pseudocámara también, el injerto sigue siendo viable. Por lo tanto, tenemos dos situaciones en las cuales un injerto de espesor total con un lecho residual funciona ese injerto correctamente. Bien, con estas 2 ideas previas, la hipótesis que planteamos para este proyecto ENDOCA es si desarrollamos un implante que nos permita separar de manera estable una córnea donante de espesor total del lecho estromal predestemético de una córnea receptora, el injerto se mantendrá transparente. El objetivo, como es lógico, es desarrollar este implante entre las 2 córneas para mantener la pseudocámara y buscar las indicaciones técnicas y controlar ese posoperatorio, valorando, por supuesto, la eficacia y seguridad tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, el implante intercorneal, el ENDOCA, que hemos desarrollado en un proyecto conjunto entre el Instituto Fran de Vega y AJL, empresa española radicada en Vitoria, pues comienza ese estudio clínico en agosto de 2018. En aquel estudio se incluyeron 10 pacientes en cirugía monocular, con un periodo de seguimiento de reclutamiento entre agosto y diciembre de 2018 y un seguimiento mínimo de todos los pacientes de 24 meses. La patente se consiguió en febrero de 2019 y el marcado C en junio de 2020. Aquí podéis ver un esquema de la prótesis de la primera versión, de la versión 1.0, que consta, como veis, de un anillo periférico, un disco central, en principio ópticamente neutro, 4 radios de unión entre ambos. El anillo y el disco están en un diferente plano, está más profundo el disco central, y el material es de PMA. Este es el diseño básico de la ENDOCA. Como podéis ver aquí, en la primera foto que os muestro esta prótesis, se ve la córnea, un espacio entre la córnea y la prótesis empujando el lecho residual hacia atrás. Bien, ¿cuál es la secuencia quirúrgica de toda la técnica? Primero, el punto 1 es la trepanación parcial de la córnea receptora, como veis en el esquema, una disección lamelar del estroma hasta nivel predestemético,
dejando 50 a 100 micras máximo, un bolsillo corneal periférico de 0,5 milímetros. Se extiende esa disección más allá de los límites de la trepanación parcial. En los siguientes pasos se implanta la endo-K con una sutura provisional, ahí veis un esquema de la endo-K, y después se coloca la córnea donante de espesor completo, realizando una sutura por encima de la endo-K. La sutura entre la córnea donante y la córnea receptora se tiene que hacer por encima de la endo-K, e introduciendo al finalizar la cirugía suero viscoelástico en esta pseudocámara. Esto sería la secuencia quirúrgica básica también. En el posoperatorio tendríamos dos opciones. La primera, mantener el lecho estromal receptor para proteger la córnea donante. A veces no nos interesa abrir el lecho estromal receptor. Y la segunda opción, sin embargo, es precisamente retirar el lecho estromal receptor para mejorar la visión del paciente si las condiciones son muy favorables para esta mejoría visual. La manera de retirar este lecho estromal receptor puede hacerse con láser YAG, el láser YAG convencional, o también con láser femtosegundo o con una tijera de vitrectomía, lo cual de las tres opciones son válidas para eliminar este lecho residual, como veremos después más adelante. ¿Cuáles serían las indicaciones de la técnica quirúrgica de keratoplastia protegida por pseudocámara con implante de endo-K? Pues en general todos los casos de mal pronóstico para un trasplante penetrante. Como os podéis imaginar, patología córneas asociada a cirugía intraocular complicada, tanto de cristalino, situaciones de afaquia, pseudofaquia, sinequias, aniridias, problemas de presión intraocular, todos sabemos casos de glaucoma, digamos, en los que se ha implantado una válvula con sinequias anteriores, etcétera, situaciones de glaucoma también complicadas, o la situación de retina clásica de vitrectomía con afaquia y silicona y aceite de silicona intraocular. También patología corneal no asociada a cirugía, pues descompensación endotelial en determinados casos de glaucoma, que es frecuente, la infección corneal grave con una microperforación, la insuficiencia límbica asociada a insuficiencia endotelial, también traumatismos o incluso retrasplantes. Claro, todas estas situaciones son de mal pronóstico para el penetrante y en estos casos también pensamos en una queratoprótesis de Boston tipo 1. O sea, si pensamos en implantar una queratoprótesis, la opción de la endo-K también sería una opción previa. En la actualidad llevamos más de 40 pacientes intervenidos desde el 13 de agosto de 2018 hasta este pasado mes de mayo. Y aquí os presento un poco la tabla en la cual os animo también a que encajéis todos vuestros pacientes, todos los pacientes que vayáis a operar. En primer lugar, valoramos el trasplante previo, si tiene o no trasplante previo ese paciente, el estado de la córnea, el estado del iris o de la pupila, con sinequias, etcétera, la cirugía del cristalino, si está en afaquia o qué tipo de lente lleva, cómo se encuentra la presión intraocular, en relación fundamentalmente también con el nervio óptico, viendo la posibilidad de que exista un tratamiento hipotensor o se haya realizado una cirugía de cualquier tipo, y también si ha habido cirugías de retina vítreo previamente y también que pueden influir, como es lógico, en ese nervio óptico. Si veis, pues he hecho una clasificación de todos los casos en función de cada una de estas situaciones y, bueno, pues si os dais cuenta, pues si vemos los trasplantes previos, pues 18 casos no tenían trasplante y, sin embargo, pues había otros que sí tenían de cualquier tipo, además, penetrantes, DAL, de SAEC o DEMEC. La córnea pues podía tener también en general edema, por supuesto, y también podía tener neovasos o infecciones. Y se van configurando, como veis, las opciones dentro de cada columna. Entonces, si tenemos un caso, por ejemplo, vamos a escoger uno de los que realizamos, el caso número 13, pues es un caso en el cual no tenía trasplante previo, tenía neovasos en la córnea, tenía sinequias anteriores y posteriores en iris y pupila, afectando al iris y la pupila, tenía una lente de cámara posterior, la presión intraocular estaba controlada sin tratamiento, pero sin embargo tenía una vitrectomía previa con aceite de silicona intraocular. De esta manera podemos definir bastante bien un caso concreto. O este otro, que tampoco tenía trasplante, tenía un edema de córnea simple, no tenía neovasos, ni infección ni nada,
tenía sinequias, tenía una lente de cámara posterior, tenía implantada una válvula de AMET para controlar su presión y la retina de vitrio no había sufrido cirugía previa. De esta manera, de esta enfermedad tan sencilla, podemos encajar perfectamente cada caso, y esto es importante, como después se comentará, a la hora de hacer el informe de valoración que pedimos para cada uno de los implantes que se vaya a realizar entre los cirujanos acreditados. Cada cirujano, al solicitar la prótesis para hacer el implante, debería cumplimentar un informe de valoración, que básicamente es lo que os estoy enseñando en esta diapositiva. Viéndola ya, vamos a ver algunos casos de cirugía. Como veis, este es un paciente que tenía una córnea sin trasplante previo, que tenía una vascularización estromal, que estaba en afaquia, que tiene una atrofia de iris, con una presión intraocular controlada y tiene una cirugía de desprendimiento de retina con aceite de silicona y una atrofia parcial del nervio óptico. Estamos viendo cómo se ha hecho la disección lamelar del estroma hasta llegar a un nivel predestemético, cómo estamos colocando la endo-K, el implante, cómo estamos suturando también con 2 puntos previos, es una seda de 8 ceros. Esta sutura previa, que por supuesto la aconsejamos para que facilite después la sutura del injerto. Aquí vemos cómo la estamos metiendo en el bolsillo periférico. En la OCT vemos cómo está empujando el lecho residual y después cómo realizamos la sutura convencional del trasplante con los 16 puntos de rigor. La sutura siempre se realiza por encima del anillo periférico. Estos puntos de fijación que habíamos dado previamente para que la prótesis no se movilizase y nos molestase un poco a la hora de hacer la sutura, se retiran. Aquí tenemos los 8 puntos y ahí vemos también al final de la intervención cómo está la pseudocámara formada. Este otro caso, el caso número 13, que comentábamos antes, pues una córnea que no tenía trasplante previo. Tenía edema de córnea, tenía una lente en cámara posterior, tenía sinequias posteriores, tenía presión intraocular controlada, pero tenía una cirugía de desprendimiento de retina con aceite de silicona y una atrofia parcial del nervio óptico. Aquí vemos la prótesis, de igual manera, la estamos colocando y aquí la variación con respecto al caso anterior que hemos enseñado es el tipo de sutura. Si aquí os dais cuenta, estamos realizando la sutura, en vez de abrazar uno de los radios de la prótesis, la estamos realizando sujetando el anillo periférico nada más, sin incluir en esta sutura de fijación ninguno de los radios. De esta manera es más cómodo, ya lo digo desde ahora, es más cómodo la fijación de la prótesis, porque de esta manera se introduce mejor en ese bolsillo predestemético que habíamos tallado. Después la sutura, como vemos, se hace con toda normalidad, pasando los puntos por encima de la prótesis. Aquí lo vemos, se hacen los primeros puntos y luego se retiran esas suturas de fijación y se completa por los 16 puntos habituales. En este caso, el hecho diferencial de este paciente es que tenía un DAL previo reconstructivo. Había tenido una infección por Pseudomonas aeruginosa, estaba en afaquia, tenía una iridectomía en sector, una presión, la presión estaba controlada y tenía también una vitrectomía con aceite de silicona intraocular y atrofia del nervio óptico. En este caso os lo enseño porque hasta que lleguen, por ejemplo, podáis disponer de la prótesis, de la endo-K, si tenéis algún paciente de este tipo que sea complicado y que no queréis hacer un trasplante penetrante, podéis hacerle un trasplante lamelar perfectamente, le hacéis un trasplante lamelar sin perforar, una DALC convencional sin perforar, y esperar, aguantar el caso hasta que podáis disponer de la endo-K. O sea, si tenéis un paciente complicado, conflictivo, que tenéis que hacer un trasplante y no disponéis todavía de la prótesis, si hacéis una DALC, siempre mantendréis el ojo en buenas condiciones en espera del trasplante definitivo. En el posoperatorio, como vemos, y aquí os enseño algunos casos, se ve perfectamente cómo está la córnea transparente. Desde las primeras semanas del posoperatorio se pueden hacer recuentos celulares muy buenos, por encima de las 1500 células.
Se ve la pseudocámara formada, la prótesis empujando el lecho residual y todo lo que ocurre por detrás del lecho estromal residual pues es un problema que no afecta al trasplante que hemos realizado. ¿Cómo hacemos el seguimiento de la prótesis? Hay unas exploraciones básicas, que sería la tomografía de coherencia óptica para ver la profundidad de la pseudocámara. Tenemos que vigilar esa profundidad que se mantiene estable. La microscopía endotelial para ver la densidad de células endoteliales. Como digo, desde las primeras semanas se pueden estar contando ya con poblaciones celulares por encima de las 1500. Y la tonometría, la presión intraocular, que se puede tomar de manera convencional, aunque nosotros acostumbramos a utilizar el ICARE para valorar estos casos, pero se puede tomar con un tonómetro de Goldman convencional. El seguimiento de los 41 pacientes que tenemos, pues más de 24 meses, ya tenemos 13 ojos, incluso ya tienen algunos ya 30 meses, ¿no?, de evolución, como es este caso que os enseño, que a los 24 meses ya le habíamos quitado el lecho residual, ya veis que no tienen puntos, o este otro que ya llevaba también 30 meses, y a veces dejamos la sutura en función un poco del pronóstico visual o del astigmatismo, que esté perfectamente, digamos, equilibrada toda la cicatriz, ¿no? Bien, ya llevamos ojos con bastante tiempo de evolución que nos hace ser optimistas en cuanto al pronóstico de este procedimiento. ¿Cuáles serían un poco en este seguimiento los eventos que podíamos esperar? Pues aquí veis el evento el primero que os comento, el láser YAG en el estroma receptor, que luego os enseñaré unas fotos. Ese láser YAG el motivo es si tenemos una presión alta en la pseudocámara y entonces queremos liberar esa presión. Es una situación frecuente cuando tenemos una presión intraocular no controlada previamente a la intervención. También podemos quitar el centro del estroma receptor, quitar el estroma que queda por debajo de la placa. Esa retirada de ese estroma receptor se puede hacer con láser de femtosegundo o con láser YAG. Siempre lo hacemos si vemos que hay una capacidad visual mejorable de ese paciente, ese es el motivo. Si vemos que tiene buenas opciones de mejorar la visión, pues planteamos retirar este estroma receptor. Lo hicimos con láser de femtosegundo en 9 casos, dentro de los primeros 12 pacientes, y luego ya lo hemos hecho con láser YAG en otros 3. Este láser YAG lo utilizamos si tenemos un lecho inferior a 100 micras. Lo ideal es que tengamos un lecho residual de 50 a 75 micras y que es fácilmente accesible a quitar ese estroma receptor con láser, pero con láser YAG, no con el de femtosegundo. El retrasplante o pacientes pendientes de retrasplante que es provocado por el fracaso de injerto, como veis tenemos 8 casos, han fracasado de los 41. Pero es importante señalar que 5 se produjeron en casos que tenían un trasplante penetrante previo. Es por este motivo que no os aconsejo de mano implantar la Endo-K hasta que no tengáis más experiencia en pacientes que tengan un trasplante penetrante previo. Se puede hacer, por supuesto, en una DALC se puede hacer sin ningún problema, pero en un penetrante hay que tener cierta experiencia y disponer también de prótesis nuevas que vamos a disponer ahora, más pequeñas de las que os voy a comentar. También se produjeron el fracaso en 3 casos en los cuales no había trasplante penetrante previo y posiblemente fue por un error nuestro en el seguimiento de los pacientes. También podemos, como evento posible, el fracaso y cerrar el caso, y el cierre del caso ya, ¿no? Hay que hablar también, tiene que haber un consenso paciente-médico para decidir no realizar otra nueva intervención, que eso ha pasado en dos pacientes, y en estos casos pues se mantiene el seguimiento como se venía haciendo previamente de esa córnea, o incluso si la situación es muy ya desde el punto de vista estético es muy incómoda, pues incluso se puede plantear la evisceración, ¿no? Pero digamos eso ya es una cuestión un poco de ver el seguimiento y hablar con el paciente en caso de que él no quiera seguir trabajando por ese ojo, ¿no? Lo que es importante es que no se han presentado por el momento casos de extrusión del implante ni de infecciones corneales, cosa habitual que conocéis todos también de la prótesis de Boston tipo 1, que puede ocurrir. Si
valoramos la evolución del recuento endotelial en los casos que no han sido reoperados, los que en principio tenían el seguimiento se hizo correctamente y no ha habido ningún problema, sobre todo en cuanto a la curva de aprendizaje. Pues vemos cómo se mantiene por encima de las 1000 células en el seguimiento a más de 18 meses. Y en esta gráfica hay que recordar que se incluyen los 10 primeros casos que forman parte del ensayo clínico, ¿no? Esta curva de aprendizaje de los primeros casos también influye a la hora de hacer muchas veces actuaciones para intentar mejorar la situación del paciente que no son necesarios hasta que no pasen más tiempo en el posoperatorio. ¿Cuáles serían las ventajas del procedimiento? Primero vamos a hablar intraoperatorias. Intraoperatorias, primero que es una cirugía a cámara cerrada. Eso está claro, no perforamos el ojo. Con la posibilidad de hacer cirugías combinadas, como en este caso que os enseño, que se realizó una lensectomía con implante de lente y después se puso la prótesis. Llegando a una disección lamelar profunda consigues ver perfectamente para operar la catarata e implantar la lente y no te incomoda tampoco el hecho de tener que poner la prótesis después. Ventajas también posoperatorias, pues ahí os podéis imaginar menos riesgo de reacción inmunológica, no está puesto en contacto el endotelio donante con el interior del globo ocular y hay también menor riesgo de infección intraocular. No hemos tenido casos como tampoco os decía antes. Se pueden realizar además cirugías de retina, como es este otro paciente en el cual había que pelar una membrana epirretiniana, se quitó el lecho residual y después de quitar el lecho residual los cirujanos de retina y vítreo tenían acceso y visibilidad del fondo de ojo como para quitar una membrana epirretiniana. Y también se pueden realizar retrasplantes sin extraer endoCAM. Habíamos comentado que tuvimos que hacer algún retrasplante y como este caso, que era una recurrencia herpética, que se realizó el segundo trasplante sin necesidad de retirar la endoCAM. La endoCAM no era la culpable de lo que estaba pasando a nivel de la córnea donante, o sea que permite perfectamente un retrasplante. Inconvenientes intraoperatorios. Bueno, lo he puesto por si alguien pues, no está acostumbrado a la disección lamelar con espátulas, pero porque hay gente que utiliza habitualmente la técnica de Big Bubble. Se puede utilizar también la técnica de Big Bubble, pero el lecho residual es tan fino que a veces puede ser contraproducente y podemos producir una perforación, ¿no? Entonces, la disección lamelar es aconsejable para llegar a ese lecho de entre 50 y 75 micras, que es suficientemente resistente como para hacer el bolsillo periférico e implantar la lente. También, como inconveniente posoperatorio, tendríamos la protrusión del lecho residual entre los radios. Ahí lo veis en el paciente de la izquierda, como la presión intraocular elevada puede empujar el lecho y acercar ese lecho residual al endotelio de la córnea donante. Puede aparecer en una zona o en otra, dependiendo un poco si hay sinequias anteriores o no, y puede afectar a una parte del trasplante o no. Incluso podría llegar a veces a producirse una fusión periférica entre el lecho y el endotelio donante, entre el lecho receptor y el endotelio donante. Este problema, esta protrusión del lecho residual entre los radios, te puede dar lugar a una descompensación de la córnea donante, como veis en este paciente, que ha habido un contacto periférico y como no se puso remedio a esa situación, estos son los primeros casos que operamos, pues acaba descompensándose ese endotelio donante. ¿Qué hacemos para resolverlo? Primero, un simple tratamiento con láser JAG. Si veis en la foto a la izquierda, es un caso en el cual se va perdiendo la cámara y con el láser JAG, y ahí lo veis señalado también en la foto de la derecha, se hace un pequeño orificio en el lecho residual junto a uno de los radios, en la zona de unión entre la placa central y uno de los radios. Se hace un orificio con láser JAG, pasa el humor acuoso y después de un ligero masaje del globo ocular, esa sinequia del lecho al donante desaparece. También, en este sentido, para evitar este problema, como os podéis imaginar, estamos desarrollando, y son las que vais a implantar vosotros posiblemente, versiones reforzadas de la EndoCA que soportan mejor la presión intraocular en caso de que esta presión intraocular no esté controlada. Hay diversas ideas por supuesto, para frenar esos problemas de hipertensión
intraocular que no se han podido controlar. En este caso, por ejemplo, es una de las versiones nuevas de EndoCAR reforzada que, como veis, a pesar del paciente tener la presión intraocular elevada, se mantiene la pseudocámara perfecta. Ahí, en ese caso, podéis ver aquí a la derecha cómo hay sinequias del iris a la córnea, al lecho estromal receptor, que son los que están provocando la hipertensión, pero la pseudocámara se mantiene perfectamente, dejando libre el endotelio donante. Esta es una de las versiones, la que estamos utilizando actualmente para la cirugía. Es un paciente que tenía un DMEC previo, se había realizado 2 ocasiones y es un paciente que ya nos remitían para hacer esta opción quirúrgica de la EndoCA porque ya no tenían pensado realizar más EndoCAS, más DMEC. Tenía la lente en cámara posterior, había sido una cirugía complicada, tenía sinequias anteriores y posteriores. Y aquí vemos la nueva prótesis, como la estamos suturando al lecho. La presión intraocular estaba controlada con colirios, no tenía cirugía de retina, aunque tenía una atrofia parcial del nervio óptico. Ahí vemos cómo está la prótesis suturada y cómo estamos metiendo el anillo periférico en el bolsillo. La sutura se hace de igual manera. Esta nueva versión de la prótesis es más resistente, insisto, en los casos en los cuales podemos sospechar que podemos perder la pseudocámara por una presión incontrolada, por una presión intraocular incontrolada. Ahí estamos quitando los puntos iniciales de fijación de la prótesis y completamos la sutura como es habitual. En este caso, simplemente os enseño la sutura, el modo de suturar si queremos incluir los radios en esta primera sutura de fijación, para que de esta manera, con este esquema que veis a la izquierda del vídeo, lo que estamos consiguiendo pasar la sutura de esa manera es que el anillo periférico se introduzca directamente en el bolsillo. Es una manera de obligar a ese anillo periférico que se meta dentro del bolsillo y que nos permita, que nos deje suturar la córnea delante mejor, más cómodos. Si os dais cuenta, en este paciente, y ahora lo estamos viendo, vemos cómo se hizo una incisión escleral para extraer una catarata nigra que tenía este paciente, ojo único, catarata nigra. Tenía un paciente que había perdido ya también el otro ojo por un problema de ictiosis generalizada y, bueno, el pronóstico era muy malo. Tenía sinequias anteriores, posteriores, la presión intraocular estaba controlada y la retina era de un alto miope, como lo pudimos comprobar por la longitud axial, tenía ambliopía y el nervio óptico no era valorable, pero el caso es que tenía una opción quirúrgica. Insisto que tenía una catarata nigra que pudimos sacar por una técnica extracapsular a través de una incisión escleral. No se implantó la lente, no fue necesario implantar la lente porque la miopía compensaba el defecto de quitar el cristalino. Ahí veis cómo la sutura, esta sutura es el detalle un poco que os quería comentar, la sutura de esa manera realizada te mete más fácilmente ese anillo periférico en el bolsillo corneal. También situaciones, como veis, con microperforaciones corneales, como en este caso es un trauma, ¿no? Un trauma que quedó el paciente en afaquia, con una mediasis arefléxica. La presión estaba controlada, había cirugía de desprendimiento con aceite de silicona también y una atrofia parcial del nervio óptico. Bueno, en este caso, a pesar de la perforación, si mantenemos ese lecho sin perforar, yendo en la disección lamelar en un plano más superficial, podemos también colocar la prótesis. Aunque tengas una perforación, un trauma perforante, el único inconveniente que puedes tener es que has dejado un lecho más grueso o de mayor espesor que lo habitual, pero la técnica se puede realizar también sin inconvenientes. Es una manera también no es necesario realizar un trasplante penetrante. Se puede mantener el lecho de más espesor, que ya se retirará después, o bien con el láser, como decíamos antes, o si es necesario con unas tijeras de vitrectomía. Siguiendo un poco con los problemas del posoperatorio, tenemos la presencia del lecho receptor. Todos estaréis pensando que esa presencia de ese lecho receptor puede ser motivo de que el paciente vea mal, ¿no? Como es lógico. Entonces tenemos dos opciones. O bien utilizar el láser JAG, cuando el lecho estromal receptor
es menor de 100 micras, insisto que lo habitual, lo conveniente sería entre 50 y 75 micras, veis aquí cómo se puede realizar perfectamente la endoteliotomía o endoteliectomía si se extrae del globo ocular, pero con el YAG no hace falta. La endoteliotomía, simplemente cortar ese endotelio con YAG, permite liberar el eje visual. O bien, si tenemos un lecho estromal muy grueso, porque como decíamos antes era un traumatismo, o porque no realizamos la disección lo más profundo posible y nos quedamos en un plano más superficial, pues se puede quitar con láser de femtosegundos si disponemos de él, o si no, con unas simples tijeras de vitrectomía. En este caso, el ejemplo que os enseño es un caso que se realizó con láser de femtosegundo. Aquí veis un pequeño vídeo en el caso del láser. Fijaros que tiene todavía todos los puntos puestos. Esto lo solemos hacer, si es necesario hacerlo, nunca antes del 6º mes. Siempre preferimos que se confirme que la viabilidad del trasplante, y vemos cómo ha cortado el láser de femtosegundo y a través del limbo con una pinza de vitrectomía se extrae ese lecho residual. Y por supuesto aprovechamos para quitar puntos, ¿no? Entonces queda el eje visual libre. Esto lo hacemos si el lecho es muy grueso, si no, se puede utilizar el láser YAG. Por lo tanto, ya como conclusiones, y antes de abrir el debate o el coloquio, podemos decir que el implante intercorneal Endo-K permite realizar un trasplante de córnea de espesor total sin necesidad de perforar la córnea. Es lo que llamamos pseudochamber protected keratoplasty with Endo-K. O sea, con la endokeratoprótesis podemos realizar un trasplante de espesor total sin perforar. Es un procedimiento que os puedo asegurar que es eficaz y seguro. No requiere modificaciones quirúrgicas sustanciales de la técnica habitual que hacemos de DALC. No altera la presión intraocular, o bien la controlamos antes o la controlamos después, pero el procedimiento en sí no altera la presión. Se puede utilizar el láser YAG para eliminar el lecho residual, si conseguimos un lecho suficientemente fino. Permite el retrasplante también sin mayor riesgo, casos que sabemos que pueden ser necesario un nuevo trasplante por problema de superficie, pues te da la garantía, la seguridad que por lo menos no has perforado el ojo, y presenta posibilidades de desarrollo tanto tecnológico en cuanto a la implante como biológico, ¿no? Como utilizando la pseudocámara como una especie de microclima en el cual podríamos incluir sustancias endotelio proliferativas o de cualquier tipo. Por lo tanto, creemos también que es una alternativa a los trasplantes, desde luego penetrantes, de alto riesgo, y en los cuales sabemos que posiblemente la realización de uno de estos trasplantes va a llevar al fracaso tarde o temprano. Y pues muy bien, esto es lo que os quería comentar sobre la técnica, y ahora, si queréis, podemos abrir un turno de preguntas o de debate. Muchas gracias por vuestra atención.